3, 2, 1, acción. Bienvenidos a Cristo sin filtros, un espacio donde la palabra de Dios se habla clara y sin adornos, conectando la verdad de Dios con nuestra vida diaria. Yo soy Yuli. Y yo Larissa, y estamos en otro episodio. ¿Ya es el qué episodio? ¿El quinto episodio? Esto ya la cosa se pone seria, ya estamos ya entrando en materia seria, ya este ya no es un podcast para novatos, este ya es un podcast para personas avanzadas en la Biblia, para teólogos, para predicadores, sí. Y preguntarnos qué tal estamos. Venga, os damos un tiempo para que nos preguntéis ¿cómo estáis? Y así os respondemos, ¿vale? Venga. Pues estamos muy bien, fíjate, se nos nota muchísimo el gimnasio, estamos mucho más enérgicas que en el episodio anterior, con muchas más ganas, mucho más experimentadas, mucho más estresadas. Eso no iba. Corta eso. Y dime, Larissa, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Redoble de tambores. No, pero ese no. El otro. Venga. La palabra de Dios. Si escucháis algo de fondo, quiero que sepáis que hoy estamos de canguros. Y claro, porque nos toca practicar para cuando yo me quede embarazada, entonces estamos de canguros, entonces estamos grabando con niños, con un niño. Nuestro fan. Claro. Si lo hacemos decir Cristo sin filtro, lo vamos a poner. Sí. Si nos da permiso su mamá. Sí. Eso. Buena. Hmm. ¿Cómo podemos hablar de la palabra de Dios sin la propia palabra de Dios? Biblia en mano, ¿cómo dices tú? Libreta en mano. ¿Qué se viene? Tú lo sabes. Exacto. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿qué es la palabra de Dios? Entonces te pregunto, pero para ti, ¿qué es la palabra de Dios? Déjalo en comentarios. Ahora a ti, ¿qué es la palabra de Dios para ti? Para mí, la palabra de Dios es escudo. La palabra de Dios es arma. La palabra de Dios para mí es instrucción, es sabiduría, ¿no? La palabra de Dios, ¿qué es? Palabra de Dios, poder, ¿no? Porque dice que la palabra dice que la palabra es poder. Así es, y no es historia, como muchas personas piensan. No es un cuento de ciencia ficción. Nada. La palabra de Dios es palabra de Dios. Exacto. Esa frase la dijo hace un momento y quedó épico. Entonces, ya entrando en tema. ¿Qué os hemos traído hoy? Dos cosas. La primera, la importancia de meditar en la palabra de Dios. Y la segunda, os la diré más adelante. Cálmate. Entonces, de un TikTok que decía, los cristianos también tenemos nuestro güey, y es que espere. Eso, si te quiere que espere. Sí. Bueno, cierto. Entonces, primero quiero leeros la definición de meditar. Porque hay personas que creen que meditar en la palabra es simplemente leerla. Y no es así. Entonces, meditar es repetir o reflexionar profundamente. Tomarse un tiempo para que la palabra de Dios penetre, y repito, penetre en tu mente y corazón. No solo pasarla por encima. Fuerte, ¿no? Es que a veces creemos que que cuando la misma palabra se refiere a meditar en la palabra, se refiere a simplemente leerla. Sí. Leer un capítulo de pasada o saberte algún versículo, y eso no es meditar en la palabra. Así es. Y para eso hemos hecho este episodio. ¿No te has dormido la siesta, bebé? No. Venga, vamos a dejarla que se duerma la siesta, en un rato grabamos otra vez. Exacto.
Y ya de ahí me salió una pregunta, ahora sí. ¿Por qué es importante meditar en la palabra? Porque la palabra nos enseña a meditar en la palabra. Pero ¿por qué la palabra quiere que meditemos en la propia palabra? Anda muy filósofa hoy. Es que estoy viendo una serie que habla de filosofía. Entonces, punto número 1. Es importante porque fortalece nuestra fe. Y lo tengo en Romanos 10:17. Así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Que en otras versiones dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? El que no lee la palabra, el que no medita en la palabra, no tiene fe. Así es, porque ¿cómo vas a creer en algo que ni siquiera tú mismo conoces? Exacto. Y aquí tengo una frase que dice, no solo sabes de Dios, sino que también crees en lo que Él dice, en lo que Él es, en lo que Él ha dejado por escrito. Qué bueno. ¿A que sí? Anda filósofa. Me ha quedado Ahora sí espectacular. le sirvió, pues. Punto número 2. Es importante porque nos da dirección y sabiduría. Salmos 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ahí estamos viendo. Es lo que dijimos en episodios anteriores. ¿Cómo vamos a andar en la oscuridad? Nos tropezamos, nos caemos. Entonces para eso está la palabra de Dios, para alumbrar nuestro camino. Por eso también he dicho al principio que para mí la palabra de Dios es instrucción, es guía. Así es. Nos enseña a caminar en el camino correcto. Punto número 3. Es importante porque transforma nuestra mente y nuestro corazón. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Debemos dejar que Dios nos transforme a través de su palabra. Si no nos sentimos confrontados con su palabra, es que algo no estamos haciendo bien. Porque la palabra de Dios nos confronta constantemente y saca a la luz nuestros fallos, nuestros errores, nuestra concupiscencia. Así es. Porque al final es el instrumento que Dios usa para poder hablar con nosotros. Porque si bien es cierto, Dios habla a través de muchos sueños, profecía, de Oración. pensamientos, cosas así, pero también la palabra de Dios, yo pienso que si nosotros queremos una respuesta a nuestros problemas, a nuestras dudas, es muy importante que meditemos en la palabra del Señor, porque aquí está todo lo que nosotros como cristianos necesitamos. Claro, imagínate no conocer la palabra de tu Dios, cualquier persona podría confundirte. Sí. Cualquier persona con una nueva ideología o cualquier persona podría confundirte. Entonces es importante, y tengo aquí apuntado que cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestra manera de pensar se alinea con la voluntad de Dios, que es lo que dice en el versículo. Y es cierto, porque es lo que he dicho muchas veces. Nuestra manera de pensar a veces es equivocada y es errónea. Por eso necesitamos meditar en la palabra de Dios para conocer el camino correcto. Así es. Punto número 4. Es importante porque también te ayuda a vencer la tentación. En Mateo 4 vemos como cuando Jesús acabó de ayunar y tuvo hambre, fue tentado a través de la palabra. Y él a través de la palabra supo defenderse. Así es. Tenemos que aprender a defender nuestra fe y nuestra vida espiritual. Y no hay otra forma de hacerlo que con la palabra. Así es. Muchas veces, o sea, no sé si has escuchado cuando comentamos eso, muchas veces lo que decimos es que el diablo conoce la Biblia a cabo y rabo. No sé si entiendes eso. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es posible que, bueno, a ver, entiendo que él era un ángel, que era esto, que era lo otro, pero cómo es posible de que alguien que esté en contra de Dios sepa mejor la palabra de Dios que nosotros mismos que estamos con Dios? Porque el diablo es consciente de que la palabra de Dios sirve como un arma o Sí. como un escudo.
Así es. De nada te sirve, que está muy bien, orar, es lo que dijimos en el episodio anterior, pero por mucho que tú estés orando, cuando una persona viene a atacarte por medio de la palabra, tienes que saber defenderte por medio de la palabra. Así es. Espada se combate con espada. Tener discernimiento. Y algo que voy a adelantar de lo que yo traigo es que tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para entenderla correctamente y no interpretarla como nos conviene, sino a como es. Exacto, porque hay muchas personas que se quedan con un versículo o con un contexto, no han leído en profundidad, no han estudiado ni meditado la historia, pues yo que sé, de esa ciudad, de ese pueblo, de ese rey, de esa persona, y se quedan solo con lo que les interesa de la palabra. Así es, como por ejemplo, el típico versículo de Dios es amor. Se quedan solo con eso, pero no leen lo fuego consumidor. Dios es amor, coma, y fuego consumido. Y se quedan en la coma. Muy mal. Sí. Y por último, es importante porque produce fruto espiritual en nuestras vidas. Salmos 1, 2, 3. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Siempre dan frutos. Entonces es eso. Nos hace falta la palabra de Dios para saber dar el fruto del Espíritu. Así es. Y como dice de que un árbol en un río da fruto constantemente porque no se reseca. Entonces, creo que el río tiene que ser la palabra de Dios para nosotros para que podamos dar los frutos del Espíritu que dijimos anteriormente. Entonces eso, la palabra de Dios también produce fruto espiritual en nuestras vidas. Pero claro, llegados a este punto, sí, sabemos qué es la palabra de Dios y sabemos por qué es importante meditar en la palabra de Dios, pero siguiente pregunta, ¿cómo meditar en la palabra de Dios? Y eso nos lo trae acá la guapa del podcast. Bueno, yo traje 6 puntos. Sí. Muy bien, para que quede bien claro cómo meditar en la palabra de Dios y así ya no tengas excusa. Si no meditas en la palabra de Dios y te encuentras con el Señor y te pregunta, ¿por qué no has meditado en la palabra de Dios? Ya no tienes excusa. No tienes excusa porque te lo hemos explicado muy bien. Sí. Bueno, más que lo que quiero decir es que no les voy a dar como con versículos y esas cosas, sino como tips, ¿no? Para poder saber leer la Biblia. Cambiamos la pregunta. Eso. Tips para meditar en la palabra de Dios. Eso, mejor. Bueno, tengo como punto número 1, escoge un versículo o capítulo que quieras meditar. Ya sea o versículo, capítulo o un libro. Un libro que tú digas, mira, me quiero estudiar esto porque necesito, por ejemplo, conocer más de Jesús. Pues entonces tú vas y te lees Mateo. Te propones a leer Mateo, o Lucas, o Juan, o Hechos. Sino que entonces tú te propones leer un versículo, o conocer, yo qué sé, más de Moisés. Te propones a leer la vida de Moisés. Entonces tenemos que tener un enfoque claro de lo que queremos saber. No leer por leer. No irnos a Ruth y después a Esther, sin saber lo que estamos leyendo, sino que escoger un versículo o un capítulo que queramos meditar y que nos llame la atención. Y así poco a poco ir leyéndonos pues todo lo que tenemos que leer. Recordemos que Dios es una persona ordenada. Entonces no tiene sentido que un día medites en el Salmo 119, 105 y al día siguiente medites en el Génesis 1, 2. Entonces, por eso, y muchas veces nosotros malinterpretamos las cosas, por eso mismo, porque leemos la Biblia desordenadamente. Empezamos a leer, yo qué sé, de el Antiguo Testamento y luego así de la nada nos pasamos al Nuevo y empezamos a confundirnos con que, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿O por qué después de que Jesús murió pasó esto? Y no entendemos el contexto de las cosas. Entonces, por eso es muy importante. Luego tengo lee detenidamente e incluso más de una vez. Eso me gusta mucho.
porque son errores típicos que cometemos, que todos los cristianos hemos cometido alguna vez. Sí. Y que a veces una palabra saca de contexto todo. Todo. Incluso una coma saca de contexto todo el capítulo, todo el versículo. Sí, por eso hay que leer más de una vez y detenidamente para que podamos entender Claro. lo que estamos Eso leyendo. a mí me pasaba mucho con el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, cuando ya empezamos con Hechos, Romanos. Me pasaba mucho que yo muchas veces no entendía los versículos, sobre todo en la versión Reina Valera. Y yo tenía que repetir el capítulo una y otra vez y desglosarlo, ir desglosando el capítulo porque si no, no llegaba a entenderlo. Sí, también, no sé si lo tengo, no, pero otro agregando es buscarte una Biblia que te sientas cómodo. Por ejemplo, a mí me gusta la Reina Valera. Y a mí me gusta Nueva Traducción Viviente. Sí, entonces búscate una Biblia donde tú digas, vale, con esta entiendo mejor y así podamos avanzar. Otro tips es preguntarte a ti mismo. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios en esto? Porque no solamente vamos a leer una historia como los cuentos de hadas, de esas cosas, sino que pregúntate, ¿qué me quiere decir Dios? Es que mira, un claro ejemplo. Sabemos que nada de la Biblia está puesto por casualidad. Explícame por qué en Génesis o en Números hay capítulos y capítulos que habla de la genealogía. ¿Por qué a Dios le interesó poner esto en su palabra? Es ahí donde entras a meditar. Exacto. Entonces, ay, sí, mira, esto no es correcto, pero a mí me pasa que yo me salto cuando empieza a nombrar. Ay, pero siempre está ahí por algo. O cuando aparece un nombre difícil, lo hago. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Por ejemplo. Y dice Nabucodonosor que fue a Israel. Exacto. Es de Egipto, ¿verdad? No lo sé. No he llegado. No me la he leído entera. Bueno, otra pregunta es, ¿qué parte de mi vida necesita esta verdad? Luego que tú meditaste, ¿qué te quiere decir Dios? Por ejemplo, en Juan 3:16, el típico. ¿Qué me quiere decir Dios? Tú dices, vale, me dice de que vino alguien a morir por mí porque me ama. Ok, entonces, ¿qué parte de mi vida necesita esta verdad? Siempre en nuestro corazón hay como una duda que está, o sea, que yo pienso que el enemigo nos pone constantemente ese tropiezo de, ¿será que Dios me ama? Y es ahí donde, tú meditaste de que Dios te ama tanto que envía a su hijo por amor a ti. Entonces tú empiezas a aplicar esa palabra en tu vida, luego que tú meditas en qué parte lo necesitas. Otra pregunta es... No lo vas a necesitar en el pie, ¿vale? Se refiere a qué parte de tu vida, tu familia, tus amigos, tu propósito espiritual, tu vida privada, no un pie, una mano, un pelo, ¿vale? Asumimos que lo entendieron. Asumimos que lo sabes. Porque si no, nada, mentira, aquí no juzgamos. No, escuchamos pero no juzgamos. Exacto. Tengo otra. ¿Qué revela esto sobre el corazón de Dios? Esa es muy buena. Esa es muy buena. Muy buena. Entonces, no solamente es pensar en como nosotros, sino que qué dice la Biblia sobre el corazón que tiene Dios. En todo caso, en Juan 3:16 sería que tiene un corazón, o sea, que en su corazón hay amor que basta y sobra. Abunda. Rebosa. Entonces, te los dejo ahí, si quieres se las apuntas por ahí, para que le tomes screenshot, que yo también lo voy a poner en práctica. Porque aquí primero nos habla a nosotros y luego a ustedes. Primero somos edificadas nosotras y ya después vosotras. Pero primero nosotras y ya después vosotras. Prioridades. Esto es edificación mutua. Sí. Bueno, continuamos. Ya dejando a un lado lo de las preguntas. Pídele guianza y discernimiento al Espíritu Santo, que es lo que decía anteriormente. Que tenemos que pedirle en la oración, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder entender lo que quiere que nosotros entendamos, no lo que nosotros queremos entender.
Y si hemos llegado hasta aquí, hemos visto el episodio en el que hablamos del Espíritu Santo y sabemos que el que nos da discernimiento de la palabra y nos la recuerda es el Espíritu Santo. Así es. Y también, si viste el de la oración, sabrás cómo pedirle al Espíritu Santo revelación. Exacto. Todo conectado. Claro. Así que si no te los has visto, estás perdido en este episodio, así que primero mírate los otros y ya después vienes a este, ¿vale? Que no se van a borrar, ahí van a seguir para ti. Para siempre. Exacto. Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, otro, escríbelo o transcribe el versículo en una oración. No, a ver, sí, en una oración. Sí, ese está muy bien también. Una oración se refiere a una frase. Sí, yo lo que hago es que lo escribo. O sea, yo medito, bueno, ya lo verán luego, pero yo lo escribo para que se me quede aquí y aquí. Y si no lo quieres escribir, siempre puedes pintarlo. También. Lo que te sirva. Eso también lo veremos después. Sí. Y sobre lo de transcribirlo en una oración, es que, por ejemplo, tú empiezas a leer sobre, bueno, sigamos con el ejemplo de Juan 3:16. Sí. Tú empiezas a leer sobre eso, ¿no? Y dice que Juan 3:16, ¿era Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que tenga vida eterna. Ajá. Te lo leíste. Exacto. Y te lo escribiste y bueno, tú le dices, Señor, vale, leí esto, ayúdame a poder, es que a ver, se me borra el versículo, porque de tal manera ayúdame a entender de que tú enviaste, por ejemplo, a tu hijo para salvarme, ayúdame a poder amarte, ayúdame a poder buscarte, o sea, esa palabra que meditaste, hacerla en una oración y pedirle al Señor que te ayude a que esa palabra sea tuya. Exacto. Hazla tuya, haz esa palabra tuya, aplícala a tu vida. Exacto. Por ejemplo, cuando hablábamos el otro día también de la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. Pues imagínate que sí, tengo amor, pero de repente no tengo esperanza. Entonces yo tomo ese versículo y lo hago mía. Señor, yo sé que debo tener fe, amor y esperanza. Me hace falta que me des esperanza. Exacto. Haz esa palabra, hazla tuya. Y pedir al Señor que pueda obrar. Sí. Bueno, otro, y por último, quédate en silencio y deja que Dios hable en tu vida. No sé, creo que fue en el pasado, ¿verdad? Que hablamos sobre eso. Sobre escuchar la voz de Dios. Entonces es como, vete allá a escucharlo. Que nosotros decíamos que muchas veces, y pasa a veces, de que no sabemos qué decir. Y es necesario que muchas veces nos quedemos en ese silencio de la noche, del día, de la madrugada, la hora que tú ores, que nos quedemos en ese silencio para poder sentir y poder escuchar a Dios de mí, porque como les decía, hay miles de formas, puede ser en una canción, en un pensamiento. Entonces cuando oremos, intentemos como darle ese espacio a Dios, que Él pueda obrar en nosotros y pueda hablarnos a través de la manera que Él quiera. Y eso, que nos quedemos en silencio. Sí. Yo tenía un apunte para decir, en general, no de algo en concreto, pero se me ha olvidado. Pero, en resumen, a la palabra de Dios es tan importante como la oración. Y a veces como cristianos la subestimamos. Y pensamos que por haber leído un capítulo, ya. O que por haberla leído entera una vez, ya. Y ya me acuerdo que iba a decir. Es muy importante. Ay, no, se me ha vuelto a ir. Eso, es muy importante que te tomes el tiempo de meditar en la palabra. No tengas prisa por acabar tu libro, por acabar de leerla entera. No tengas prisa por terminarte la palabra de Dios porque va a permanecer por los siglos de los siglos. Y es más importante que aprendamos a meditar en ella con calma que leerla para poder decir, yo me he leído la Biblia entera. Mira, yo llevo años de evangelio. Yo no me he leído la palabra entera, pero estoy segura de que lo que he leído
ha sido meditado y atesorado en mi corazón. Así es lo más importante. Exacto. Entonces, si tú vas a iniciar ahora leyendo la palabra, porque este episodio te ha tocado el corazón, que es lo que esperamos, y tú quieres empezar ahora a leer la palabra, tómatelo con calma, porque más que una carrera, es una caminata, no es una carrera. No es me la acabo de leer ya y termina, no, porque hay que constantemente estar meditando. Así es. Entonces, tómatelo con calma, ve despacio y sobre todo, tómate el tiempo de entenderla y de atesorarla, porque si no, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así es. Y bueno, este ha sido nuestro último episodio, a ver si esta vez podemos hacer bien el cierre, pero les vamos a enseñar los vasos. Ay, cierto. Y otra cosa, por fin decoré mi libreta. Ay, sí. Encuentra el error. No lo digas. Amplía. Listo. Si lo encontraste, déjalo en los comentarios. No es cierto. Que yo lo estaba decorando, ¿no? Porque la señorita aquí me dio, pues, pegatines, porque yo no tengo. Le di stickers. Sí. Y bueno, entonces la estaba decorando, ¿no? Y yo quería ponerle girasoles, porque me encantan los girasoles. Y pronto es mi cumpleaños. Le di los girasoles por eso. Yo te iba a escribir un mensaje. Sí, te iba a decir, me escuchaste cuando dije la otra vez de que me encantaban los girasoles. Pero se me olvidó. Entonces, lo iba a llenar de girasoles, pero bueno. El punto es que yo dije, le voy a poner letras, porque no estaban completas, pues le voy a poner letras de esta, de la otra. Y yo empecé a escribirlo, ¿no? Yo lo puse. Se lo mando a ella y me dice, pero ahí dice Filtris. Y yo así como de, wow, ¿hasta dónde llegó? Yo lo leía, uy. Bueno, ríete. Yo lo leía y yo leía a Cristo sin filtros. Porque leemos así rápido, ¿ves? ¿Ves la importancia que te y de saber escribir? Eso te quería mostrar y mira. Tenemos vasos nuevos. 1, 2, 3. Y esto es Cristo sin filtros. No. Es que me sale el mejor podcast cristiano del mundo. Vale, no vamos a hacer lo del mejor podcast. Pero entonces es jajaja, vale. 1, 2, 3. Esto es Cristo sin filtros. ¿A la primera? No, segunda. Tercera. Hola a todos, bendiciones. Queríamos invitarte a nuestros cultos de los jueves y los domingos a las 7 en calle Fray Diego 37. Y los días sábados a las 4:30, culto de jóvenes. ¡Te esperamos! Adiós.